Ok, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Vamos a hablar del sistema de inyección multipunto. A diferencia del sistema de inyección TBI, recordemos que el sistema de inyección monopunto, pues va a tener número de inyectores por cilindro. Es decir, el sistema de inyección multipunto, de ahí viene su nombre, multiport injector o inyectores por multipuerto. Estos inyectores normalmente se están montados en un riel de inyectores que podemos ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos un riel de inyectores de un motor en B de 6 cilindros, ¿sí? Los cuales tienen una entrada de gasolina y también van a tener un retorno de gasolina, ¿ok? Aquí podemos ver los inyectores. Estos son los inyectores, 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 ¿ok? Tienen un sistema de riel de inyectores en esta forma. Tienen una entrada de combustible y el retorno, ¿ok? Fue entrada y salida de combustible, ¿ok? Normalmente estos sistemas manejan todavía retorno, ¿ok? Entonces, esa es la principal característica que va a tener un riel de inyectores, según el número de cilindros, como la imagen que tenemos acá en este sistema. Tiene un pequeño también de regulador de presión. ¿Ok? Es de un sistema GM, motor V6. Aquí es donde les comento que estos sistemas tienen entrada de combustible. Aquí viene la entrada de gasolina. Va un filtro de gasolina. ¿Sí? La bomba de gasolina que está aquí. Bomba de gasolina encargada de conducir el combustible y llevarlo hasta el riel y mantener una presión de trabajo. El filtro de gasolina encargado de limpiar impurezas. También hay un pequeño filtro, si ustedes aquí observan, un pequeño filtro de bomba de gasolina. ¿Sí? Es igual que el filtro, nada más que la diferencia que se está introducido en el tanque o en el depósito de gasolina, ¿sí? El cual va también a filtrar. Es un prefiltro y el filtro, ¿sí? El filtro normalmente va en el riel va en la entrada, en el conducto de entrada de combustible, hasta llegar al riel. Y en el riel, si podemos observar, lo vamos a poner aquí de verde, está el regulador de presión, ¿sí? El regulador de presión, como su trabajo dice, es mecánico. Normalmente lo que va a hacer es mantener la presión estable en todo el riel, ya que todo por acá se va a estar llenando de combustible, ¿ok? Todo por acá se va a estar llenando de combustible, ¿ok? Y aquí podemos observar los inyectores. Los inyectores de ese tipo van a trabajar por inyección grupal o por inyección por orden de encendido, ¿no? Por grupal, es decir, por pares de cilindro o por orden de encendido, ¿sí? Es lo más común como van a trabajar esos tipos de inyectores, por orden de encendido o grupal, ¿sí? Entonces la gasolina tiene que retornar, si se eleva la presión, para no dañar los inyectores, se regresa, ¿no? Por toda esta línea, y esta línea se llama retorno, ¿sí?
o conducto de retorno. Este sistema también lo tenían los sistemas TBIs, ¿sí? Actualmente los sistemas más modernos ya no tienen este conducto de retorno, porque ahora toda la inyección es totalmente en la línea, ¿sí? Y el retorno, pues prácticamente está dentro del mismo depósito, está el regulador de presión, ¿sí? Eso se llama inyección sin retorno. En este caso es un sistema con inyección con retorno, ¿ok? Que es lo que estábamos viendo acá. Esto es físicamente. Ok. Este es un riel, aquí podemos ver un riel de inyectores, igual todavía, pero este es de un motor en línea. Sí, aquí están los 4 inyectores. Tenemos los inyectores. Y aquí tenemos lo que es entrada y lo que es el retorno, ¿no? ¿Sí? Se llena el riel, si hay una sobrepresión, se retira. Se retira el combustible al retorno. Aquí está el regulador de presión, es este, lo vamos a poner aquí de amarillo. Ok, entonces, este es un riel de inyectores. Recordemos que en el TBI podía tener un inyector o dos. Normalmente tenían dos cuando era un motor en B de mayor cilindraje, de 6, de 8. Normalmente ya tenía dos inyectores, ¿sí? Pero en este caso ya aquí tiene un inyector por cilindro. Estamos hablando de un motor de 4 cilindros, ¿ok? Aquí ya podemos ver un sistema más moderno, un sistema de TDI. Sí, aquí vemos que tiene ya un regulador o lo que se le llama medidor de presión de combustible. Este es un sensor, no es tanto un regulador. En este sistema ya se sensa la presión de combustible. Sí, es decir, el riel ya no está llenándose siempre de combustible porque ya tiene un sensor de presión el cual va a estar midiendo si se requiere gasolina o no. Y aquí podemos observar los inyectores. Normalmente son ya de tipo de inyección directa, ¿no? Que están pegados a lo que es directamente lo más cerca de la cámara de combustible, ¿ok? Es un tipo de inyección directa. Va a tener su entrada de combustible igual, pero ya no tienen retorno. Ya no van a tener retorno, ¿sí? Ahora el regulador de presión va a estar monitoreando si se requiere o no la presión de combustible. Normalmente estos sistemas ya van a trabajar a una baja presión o una alta presión. Eso va a depender del sistema, ¿ok? Entonces, esa es la característica más relevante en el sistema de inyección multipunto que ya va a tener inyector por cilindro. Se va a hacer la inyección por orden de encendido o grupal, dependiendo el diseño del sistema de inyección, ¿sí? Otra característica relevante es que ahora tanto la computadora o la unidad de control va a regular, aquí tenemos la computadora, va a regular la inyección, pero también va a regular la ignición, es decir, la chispa, ¿sí? Entonces la SM ahora va a controlar. La SM va a controlar tanto inyección, control de inyección, pero también control de encendido, ¿sí? Anteriormente en el TBI estaba dividido, es decir, la computadora solo se encargaba de inyección y tenía un módulo de encendido aparte. En cambio aquí no, esto ya lo va a controlar la unidad de control, ¿sí? Entonces, la computadora de este caso ya va a controlar inyección y va a controlar encendido. Lo vamos a poner acá para que lo tengan como nota.
que la computadora controla inyección y encendido. ¿Ok? Entonces la SM va a controlar inyección y encendido. ¿Ok? ¿Sí? Otra característica de este sistema que ya lo decíamos, que los inyectores, lo voy a poner por acá, los inyectores, está acá, acá dice injectors, aquí solo nos muestra uno, pero realmente son, que nos muestra uno, es un riel. Esa característica nos va a mostrar que es un riel. Vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá. Aquí ya va a ser un riel de inyectores. ¿Ok? Ya va a haber un riel de inyectores. Como se los mostré en las imágenes anteriores, el cual puede tener o no retroceso. ¿Sí? Que lo vamos a anotar también con o sin retroceso. ¿Sí? Retroceso es el retorno de gasolina, con o sin retorno, ¿sí? O retroceso, es decir, no va a tener retorno de combustible, ¿sí? Aquí lo vamos a poner si quieren retorno. Vamos a poner retorno para que quede mejor. Retorno. Entonces, riel de inyectores con o sin retorno de combustible, ¿sí? En este caso, cuando el sistema no trae retorno, si ustedes observan la imagen, vamos a ponerlo aquí de amarillo, el regulador de presión está aquí adentro, ¿sí? Entonces, es decir, que cuando este sistema no traiga retorno en la línea de los inyectores, nos está diciendo que el regulador de presión está interno. Regulador de presión interno en el depósito. Vamos a poner dentro del depósito. ¿Sí? Es decir, el regulador está dentro del depósito cuando no trae retorno. ¿Ok? Eso lo tienen que saber. No hay retorno. ¿Por qué? Entonces el regulador está acá. Por eso no trae una línea más, una tubería más. ¿Ok? ¿Ok? Podemos ver los siguientes sensores. Los vamos a poner de rojo. Sensor TPS. ¿Sí? Sensor MAP. El CMP o Camshaft Position Sensor. El TPS, cuerpo de aceleración electrónico, abrir o cerrar la garganta. El MAP, presión absoluta, es decir, va a estar monitoreando las cargas del motor, ¿sí? Cuando se presiona el pedal, cuando está en marcha mínima. El CMP, como su nombre indica, posición del árbol de levas. El Crankshaft Position Sensor, que es el CKP o sensor de posición de cigüeñal. Posición de cigüeñal, recuerden que estos dos normalmente van a sincronizar a quién, al encendido. El sensor de velocidad, Speed Sensor, ¿sí? Va a monitorear la velocidad del vehículo. Sensor de oxígeno, ¿sí? Encargado de regular la mezcla. En estos vehículos multipunto ya pueden tener uno antes del catalizador, otro después del catalizador, ¿ok? Es lo más común encontrar un banco 1, un banco 2. El sensor de temperatura del motor o del anticongelante, que va a monitorear lo que es la temperatura del motor, y el de picado o de detonación, que
Es un sensor que va a detectar si hay golpeteos en el motor, no por exceso de combustible, hay explosiones. Entonces, este va a detectar vibraciones de explosiones, el Knob sensor. ¿Sí? Eso es en la mayoría de los sensores. En los actuadores, pues prácticamente vamos a tener ya un sistema TPS motorizado, un sistema de control, válvulas de purga del canister para lo que son los gases del depósito, ¿sí? Para ser ingresados de nuevo y volverse a quemar. Lo que es el inyector, que ya aquí lo habíamos cerrado, ¿sí? Y lo que son las bobinas de encendido, ¿no? Puede tener también la válvula EGR o recirculación de gases, ¿no? Estos son los elementos en común que más va a tener, ¿no? ¿Sí? El número de inyectores eh, va a depender del sistema, ¿no? Normalmente ya hay motores que tienen 3, por ejemplo, también eso ya son 3 inyectores, ¿ok? Cuando es un motor de 3 o un motor de 5, porque acuérdense que ya también hay motores de ese tipo, ¿ok? El número también de actuadores y de sensores va a depender mucho de lo que es el tipo de inyección, ¿sí? El tipo de inyección, y eso va a ser determinado por la unidad de control, ¿sí? Entonces estamos hablando todo esto en un sistema, lo voy a poner acá para que lo tengan, sistema MPFI. ¿Sí? Injector Full Multiport, o sea, sistema de inyección multipuerto, ¿ok? Esas son las características más relevantes. La bobina también, o el actuador puede ser por cilindro, es decir, bobina por cilindro, o puede ser bobina chispa perdida, es decir, una bobina que controla dos tiempos, ¿no? ¿Ok? En la misma bobina. Entonces, es una bobina por chispa perdida. Aquí ya no hay distribuidor, desaparece el distribuidor. Voy a anotarlo por acá. Ya no hay distribuidor. Entonces, nota, aquí ya no hay distribuidor. El distribuidor, recordemos que era para los encendidos anteriores con cable. Aquí ya no hay distribuidor. Aquí todavía algunos tienen cable, pero algunos no. Cuando es bobina individual, ya no trae distribuidor, ya no trae cable también. Sí, ya no hay un módulo de encendido, porque el módulo de encendido ya está dentro de la computadora. ¿Sí? No hay módulo de encendido. ¿Ok? Entonces, de manera generalizado. Vuelvo a repetir, esto va a depender mucho de del sistema que vamos a ir viendo, ¿no? Este es en general cómo funciona un sistema MPFI. Este es el riel que les decía, con retorno, sin retorno. Lo voy a poner para que vean, este es con retorno. Acá es riel con retorno. El con retorno y el anterior que les mostré, este es riel sin retorno. ¿Retorno de quién? De combustible, acuérdense. Riel sin retorno. ¿Ok? Esa es la característica lo que vamos a ver más en los sistemas de inyección multipunto. ¿Seguimos? Otra característica importante, este es el cuerpo de aceleración electrónico. ¿Ok? O también llamado, a ese se le llama TPS. Se le llama TPS motorizado o electrónico.
El TPS motorizado tiene la característica que no solo va a detectar la apertura de la garganta, es decir, la posición de la garganta, sino que también ya va a monitorear lo que son, lo que son la cantidad de aire necesaria, ¿ok? Y se va a estar abriendo electrónicamente. Por eso este sistema, por acá como nota, este sistema ya no tiene chicote. ¿Sí? ¿Sí? Este sistema ya no trae chicote. ¿Qué es el chicote? Era el cable que iba directo al pedal de aceleración para poder mover la garganta. Pero en este sistema ya no hay chicote. ¿Sí? Porque todo esto se va a hacer controlado ¿por quién? Por la computadora y por el sensor de pedal, porque va a tener un sensor ahora en el pedal. ¿Sí? Entonces el TPS motorizado va a monitorear la apertura de la garganta, pero va a dejar también ingresar cantidad de aire necesaria. Por eso se le llama que es un sensor y un actuador al mismo tiempo. ¿Ok? Tenemos un sensor CMP. Este es un sensor CMP. ¿Sí? Sensor CMP o sensor de posición de árbol de levas y sus terminales. Recuerden que las tres terminales comunes en los sensores debe tener un voltaje de referencia o voltaje de alimentación. Debe tener una señal. Aquí la vamos a poner que es en medio. El orden va a depender del fabricante. Una señal o signal. Y va a tener una masa o también llamado GND. Vamos a hacer un poquito más grande. Va a tener una GND o ground. ¿Ok? Entonces, este sensor va a ir ubicado cerca de donde está lo que es el árbol de levas para detectar la posición a la que se están moviendo las válvulas, ¿no? Para lo que es la admisión, el escape. Este sensor es el KS, sensor de detonación o sensor de picado, ¿sí? El KS o sensor de detonación normalmente va en el monoblock entre los cilindros y va a detectar las excesivas explosiones en el vehículo, ¿no? Entonces, igual va a tener una referencia y una masa, pero la misma terminal, esta misma terminal va a ser lo que va a ser la señal de retorno. Entonces va a tener un voltaje de referencia y su GND. El voltaje de referencia va a ser fijo cuando está desconectado al arnés, pero cuando esté conectado debe haber una caída de tensión. ¿Ok? Debe haber una caída de tensión. Entonces aquí va a ser GND. Este se llama sensor de pistoneo o de picado o de vibraciones. ¿Ok? Lo estamos viendo de manera generalizada. Ya posteriormente vamos a ir viendo su función y sus pruebas eléctricas. Aquí tenemos un sensor MAF, pero este MAF tiene la característica que es MAF y IAT al mismo tiempo. Es decir, mide cantidad de aire, pero también mide la temperatura de aire. ¿Ok? Entonces va a medir
va a medir temperatura de aire y va a medir el volumen del aire, ¿sí? Por eso es que tiene mayor número de pines. Es decir, en todos estos pines están asignados terminales de referencia y señales, ¿no? Nuevamente esto va a ir a la computadora, ¿sí? Y esto va después del filtro, por acá va a ingresar el aire, va después del filtro en el múltiple de admisión de aire y aquí va a seguir su trayectoria, ¿no? Al cuerpo de aceleración, ¿sí? Entonces, el número de pines está asignado, ¿por qué? Porque hay dos, aquí lo vamos a poner. En este elemento están como nota, está integrado dos sensores. Eso hay que saberlo porque así también en otros vehículos el MAP, el que es de presión absoluta, también tiene IAT o de aire, es decir, están juntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinar y saber cuál tiene cada uno? Pues podemos guiarnos de el diagrama eléctrico, ¿ok? Del diagrama eléctrico. Esa es una referencia importante. El número de terminales, decía, ya está asignado con más porque tiene dos sensores, ¿ok? Bueno, seguimos. Este es el MAP, aquí es el puro sensor MAP o de presión absoluta. El MAP, para que vayan conociendo el sensor MAP, va después del cuerpo de aceleración y antes de ingresar a lo que es las cámaras, ¿sí? ¿Sí? El MAP o sensor de presión absoluta va a ir, lo vamos a hacer un poquito más grande, después del cuerpo de aceleración y antes de lo que son los cilindros, ¿sí? Este es de 3 terminales, este solamente es puro MAP. Esa es una característica muy común, lo voy a anotar para que ustedes lo sepan. Cuando vean como nota y el MAP tiene más de 3 terminales, tiene integrado el sensor IAT. También aplica, también aplica para lo que es el MAF, ¿sí? Hay MAF de 3 terminales que es solamente MAF, pero hay MAF que vienen con 5 terminales, entonces, o con más de 3, entonces estamos hablando que también puede tener el IAT, ¿ok? Entonces, ese es el MAP. El ST ya lo habíamos visto, el ST, sensor de temperatura del anticongelante o también llamado CTS, ST o CTS, ¿sí? Este es una característica que tiene que estar lo más pegado cerca del sistema de enfriamiento, por donde pasa el anticongelante. Entonces es una característica para poderlo ubicar. Igual voltaje de retorno y su masa, ¿sí? Normalmente la señal es el mismo. Para estos, cuando tienen dos, recordemos, lo voy a poner aquí como nota,
el voltaje de referencia es el retorno o señal, ¿sí? Señal, ¿sí? Nuevamente, cuando esto no está conectado, marca 5 volts. Cuando ya está conectado, baja, hay una caída de tensión, porque eso es lo que está monitoreando la computadora, ¿sí? Sensores de oxígeno, de sonda lambda o 2 es lo mismo. Sensor de oxígeno o 2, también se le llama sonda lambda, sensor ego. Y su principal función es monitorear lo que es la mezcla estequiométrica, es decir, el aire y el combustible, ¿sí? Para estos sistemas vamos a poner una nota. Para estos sistemas, recordemos que ya habrá dos sensores, uno, uno antes del catalizador y otro después. Se llama banco 1 o banco 2. Pero en motores normalmente de 4 cilindros. Cuando es en 6, a veces tienen dos en cada línea y uno después a la salida del catalizador, ¿no? Serían 3. O pueden tener 4, entonces ya depende de la fabricación del diseño del motor. ¿Ok? Estos se clasifican en sensores de banda ancha o sensores de banda corta, ¿no? O de circonio. Sí, que son los más comunes. Eso lo vamos a ir viendo detalladamente. Esto es de manera generalizada. ¿Dónde va este sensor? Normalmente siempre en el múltiple de escape, ¿sí? Antes y después también del catalizador. ¿Sí? Tenemos ya el CKP, sensor de posición de cigüeñal. Igual normalmente lo vamos a ubicar cerca de donde está el cigüeñal. Puede estar en las mismas cadenas de distribución o en el volante motriz, ahí depende del fabricante, ¿sí? Pero este es el sensor CKP, ¿ok? Sensor de posición de cigüeñal. Y por último, parece que este es el último, es el sensor de velocidad. PSS, sensor de velocidad, normalmente está montado en lo que es en la caja. En algunas marcas lo manejan la caja de velocidades. Y este es el engranaje que sincroniza, este es el engranaje que va a sincronizar con la caja. Esto gira, esto va a estar girando, es decir, eso va a estar girando y aquí se va a estar generando la señal. Nuevamente este es de 2 terminales, ¿sí? O puede ser de 3 terminales, ¿sí? Y esa señal lo va a detectar la computadora. Y nuevamente es para detectar las revoluciones del motor, ¿ok? Este es sensor BSS. Ok, entonces, esto es de manera general cómo funciona o qué elementos tiene un sistema de inyección multipunto. También se le puede llamar sistema EFI, ¿sí? Sistema EFI. eh, y normalmente el número de sensores y actuadores lo va a determinar el sistema, al igual que cómo funciona la dosificación de gasolina, ¿no? De la mezcla aire y combustible. Entonces, esto es de manera general para que conozcan qué elementos tiene eh, un componente, un sistema de inyección multipunto. ¿Ok? Entonces voy a plantear la pregunta y nos vemos en la siguiente.